Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Y bueno, pues esta formación comunitaria es para toda la comunidad, la iglesia. Sí, y estamos viendo en estos momentos un poquito de apologética muy, pero muy práctica, muy sencilla, solamente como quien dice, respondiendo a las preguntas claves de siempre nos hacemos, sobre todo dirigidos a aquellos que tienen algún, pues no sé, tienen preguntas sin responder, ¿sí? Porque todos tenemos algún familiar de otra denominación que nos dice por qué la cruz, por qué esto, por qué el otro, y cuando no sabemos responder, pues queda una inquietud en nuestro corazón y decimos, ¿sí es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen razón nuestros hermanos de otras denominaciones? Bueno, este programa va a ser solamente un tiempo. Vamos a tratar de responder solamente sin profundizar en lo teológico y todo eso, que sería precioso y hermoso, ¿verdad? Pero yo no me creo ni preparada, ni además sería muy largo. Pero simplemente responder muy sencillamente a estas preguntas. La semana pasada vimos por qué la cruz, ¿sí? La cruz siempre nos dicen, siempre a mí me tocó y yo creo que a todos nos dicen, pero ¿por qué? Porque ustedes traen allí colgado aquel instrumento que le dio la muerte a Jesucristo, y ¿a poco yo iba a traer colgada aquí la pistola con que mataron a mi papá o a mi hermano, ¿verdad? Pues no, claro que no, porque la pistola le quitó la vida. Mas, sin embargo, la cruz fue un instrumento por el cual se nos dio la salvación eterna, ¿sí? El jueves pasado, si no me equivoco, en la lectura del oficio divino, la segunda lectura del oficio divino, viene la explicación de la cruz. Yo creo que se las debo, iba a traerme mi liturgia, pero la verdad se me fue. Pero yo creo que se las debo, y yo creo que podemos en otro momento leer lo que viene allí, y de verdad viene una explicación preciosa de la cruz. En la segunda lectura, si no me equivoco, en esta semana pasada, fue la segunda lectura de unos de los días del oficio divino, viene una explicación bellísima de la cruz. ¿Por qué la cruz? Pero lo dejamos como una promesa de traer la liturgia y leer lo que nuestros santos padres nos dicen sobre la cruz. Y comenzamos también un poquito la semana pasada a ver lo que es el purgatorio. Y continuamos ya en esta semana y decíamos que ¿por qué el purgatorio? ¿Por qué el purgatorio? Porque nosotros decimos que las almas que ya están salvadas, siempre tengamos muy en cuenta eso. Volvemos a repetir lo de la semana pasada. Cuando viene el juicio personal, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, cuando ya viene el juicio personal, entonces después de eso viene lo que nos va a tocar vivir. Y lo que nos va a tocar vivir es salvación o perdición, es decir, salvación eterna o la perdición eterna, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta, una persona ya salvada después del juicio, que Dios en su infinita misericordia, ella nos da la salvación, que esperemos que así sea a todos nosotros, esperemos que así sea. Entonces viene lo que puede ser, ¿sí? El irse al cielo directamente, que híjole, pues eso sería con todo lo más excelente y lo más precioso y lo más fabuloso, irse al cielo como los santos se van al cielo, ¿verdad? Los santos, recordemos que se van al cielo. Eso es lo que precisamente nos dice la iglesia cuando canoniza a un santo, es decir, que ellos se fueron al cielo, ¿sí? Entonces, pero tristemente nosotros no estamos ni preparados a lo mejor para ir directamente al cielo. En la carta a los Hebreos capítulo 9 está escrito así, y del mismo modo, 9:27, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez
y luego el juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Así lo dice la palabra. No que vamos a reencarnar y luego vamos a volver a nacer en un perrito y luego en un gatito y en eso, ¿verdad? Dice la palabra y nosotros creemos, los cristianos católicos creemos que el hombre solamente muere una vez y después su juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Así lo dice la palabra y así lo testifica y lo corrobora nuestra Iglesia Católica. Así que después del juicio solamente hay dos opciones: salvación y perdición eterna. Pero la salvación, cuando yo no de verdad me he santificado plenamente, me he purificado, he restaurado, ¿sí?, lo que he hecho, ¿sí?, entonces puedo ir al purgatorio. Y aquí un poquito vamos primero a dar las bases bíblicas, donde la Iglesia, en qué citas bíblicas se basa para hablar del purgatorio. Las citas bíblicas más importantes es Mateo 5, ya la tenía aquí, Mateo 5 del 21 al 26, y dice así, ¿sí? Y no penséis, bueno, desde el 21, dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda al altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel, y yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos primero a meditar un poquito esta cita bíblica y después nos pasamos a 1 Corintios 3:13. ¿Sí? Primero habla de esta justicia nueva, superior a la antigua. Pero dice: ponte enseguida a buenas con tu adversario, es decir, arregla tus cuentas mientras vas por el camino, es decir, mientras vas por la vida, mientras tengamos vida, hay que arreglar las cuentas. ¿Qué quiere decir? Perdonar a los que tenemos que perdonar. Pedir perdón a los que tenemos que pedir perdón, pagar a los que debemos, ¿sí? Llevar a cabo nuestra misión y lo que nos pide nuestro estado de vida. A cada uno de nosotros nos pide algo específico nuestro estado de vida. A los casados les pide algo muy diferente que lo que nos pide a nosotros los consagrados. Imagínense que una mujer casada deje de llevar a cabo todo lo que ella debe de hacer para irse a predicar la palabra y dejar descuidados a su esposo, a sus hijos. Pues no, ella debe de cuidar a sus hijos, debe de cuidar a su esposo. O una consagrada que diga: no, pues es que yo tengo que hacer mucha comida porque pues tengo que, no sé, dedicarme solamente al hogar. Habrá quien lo haga, ¿verdad? Y no dejar de predicar la palabra o de orar. Pues no, ¿verdad? Cada uno de nosotros se nos va a pedir que llevemos a cabo conforme a nuestro estado de vida. Así que dice: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. Con él. Porque puede suceder que luego ya no vas con él porque él se murió o tú te moriste, ¿sí? No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, es decir, el juicio, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿De qué cárcel le habla? El Señor dice: te van a meter en la cárcel aquí en la cárcel de la tierra. No, el Señor habla de una cárcel, sí, pero dice que vas a salir. No está hablando del infierno, porque del infierno no vas a salir jamás, en toda la eternidad va a salir las almas, tristemente, las almas condenadas no van a salir jamás del infierno. Sí, entonces dice que vas a salir de ahí. Dice: no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Entonces sí vamos a salir.
Sí hay salida de esto que se refiere Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? De un lugar donde se va a pagar lo que debemos. ¿Yo puedo deber algo? Sí, puedo deber algo. Vamos a volver a retomar esta cita bíblica y ahora yo les pido que vayamos a 1 Corintios 3:13. Sí, muy fácil de recordar. 1 Corintios 3:13 y vamos a ver qué nos dice aquí. La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día en que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces habla de una prueba que dice que nuestras obras van a ser probadas, van a ser pasadas por el fuego, ¿sí? Entonces dice, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, es decir, está a salvo. Habla de salvación, no habla de perdición, no habla de destrucción, habla de salvación, pero como aquel que pasa a través del fuego. Yo no sé si es un fuego material, yo solamente que el fuego es sinónimo de purificación, así como el fuego purifica todo lo que toca, purifica el agua. Si ponemos a hervir el agua, pues la purifica. Si ponemos el oro a un fuego muy fuerte, pues podemos también purificarlo. El fuego es sinónimo también, sí, ciertamente de destrucción, pero este fuego no destruye, purifica, ¿sí? Pero como quien pasa a través del fuego, quedará a salvo. Y bueno, pues tenemos también la segundo libro de Macabeos 12:40-46. Recordemos que este libro de Macabeos, nuestros hermanos de otras denominaciones no lo tienen. Entonces, estas dos citas es para nosotros, alguien que nos pregunte, dar testimonio de la fe, como dice San Pedro, ¿sí? Con estas dos citas. Pero segunda de Macabeos, pues es para nosotros, los cristianos católicos, porque los hermanos de otras denominaciones no tienen los libros de Macabeos. Pero después de esta pausa, vamos a leer segunda de Macabeos 12, del 40 al 46. Vamos a esa pausa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos
622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Continuamos con ustedes en este programa de formación comunitaria. También si ustedes tienen algo que objetar, algo que también contribuir a este tema, pues les pedimos que nos llamen. Estamos en el teléfono 608-3652 para que ustedes también pueden opinar lo que digan, por supuesto, muy respetable de cada una de las opiniones de cada uno de ustedes, ¿sí? También nosotros debemos de tener muy en cuenta que la doctrina relativa a esta fe, pues se llevó a cabo, fue tratado en los concilios de Florencia en el año 1304 y en el de Trento en el año 1820, ¿sí? Entonces vemos también que cada uno sobre todo ya en el siglo II, tenemos algunos testimonios de que ya se rezaba por los difuntos, es decir, que se creía que iban a un lugar donde podían después salir. Sí, pero vamos a leer libro segundo de Macabeos, capítulo 12, del 42 y hasta terminar. Bueno, un poquito los pongo en el contexto, ¿sí? Vemos que en una guerra, los macabeos tuvieron una guerra contra Gorglas, ¿sí? Entonces, algunos de ellos sucumbieron, ¿sí? Algunos de ellos sucumbieron y fue... y grandes que fueron algunos de ellos que murieron y ellos no se explicaban por qué. Entonces dice que cuando ya estaban a punto de recoger los cadáveres de los que habían caído y los depositaron con sus parientes en los sepulcros, entonces se dieron cuenta que bajo sus túnicas de cada uno de los muertos de los que habían caído había objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, y que la ley prohíbe a los judíos. Es decir, que se habían robado objetos de oro, ídolos de oro. Es decir, sí habían pecado, porque eso era un pecado grandísimo. Pero ellos habían caído en el pecado de la avaricia y ellos habían robado esos ídolos y por eso habían sucumbido, habían muerto. Y entonces dice así, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuviera limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, y pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como vemos, ya en este tiempo de los más, antes de Jesucristo, de los más cercanos, vemos que ya se hacían estos sacrificios por los que habían muerto, pensando en la resurrección, siempre pensando en la resurrección, no en otra cosa. Entonces, estas son las bases bíblicas, ¿sí? Y las bases ahora vamos a ver lo que nos dice la Iglesia sobre el purgatorio, de dónde viene y cuál es el sentido del purgatorio. Pero para eso, nosotros también tenemos que tomar otro temita, porque aquí un poquito nos vamos a explicar el por qué el purgatorio. Vamos a tomar el tema de las indulgencias, que va muy, muy unido a lo del purgatorio, ¿sí? Y cada uno de lo que es esta enseñanza nos va a abrir un poquito más la mente sobre lo que dice la Iglesia. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, con palabras de nuestro Papa Pablo VI, nos da esta definición. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para un poquito solamente puntualizar esto,
que la iglesia, dice, consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención, ahí hay una palabra que debemos un poquito detenernos. ¿Cómo que la iglesia tiene esta autoridad? ¿Sí? La iglesia tiene esta autoridad de decir esto se puede, esto no se puede. Pues sí, definitivamente sí. La iglesia tiene esta autoridad. ¿Dónde nos basamos? En el capítulo 16 de San Mateo, recordemos que Jesucristo mismo le dice a Pedro, ¿sí? Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es real. Cuando Dios da algo, es para siempre. Y cuando Dios dice algo, se lleva a cabo. La palabra de Dios es palabra de Dios. Por eso nosotros puntualizamos y decimos siempre que leemos el Evangelio, que leemos algo de la palabra de Dios, palabra de Dios. Y nosotros respondemos, te alabamos, Señor, oh gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, oh gloria a ti, Señor, como sea, pero nosotros creemos, la palabra de Dios es eterna. Sí, dice en la misma palabra, dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, esta autoridad que le da Jesucristo a Pedro es para siempre. Dice, sobre ti edificaré mi iglesia, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le está dando una autoridad enorme. Entonces, la iglesia puede hacerlo y lo lleva a cabo, siempre inspirada por el Espíritu Santo. Así que la iglesia, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, no es que la iglesia diga, oh, yo, porque yo así lo quiero. No, es que estamos nosotros acogiéndonos ¿a qué? Al poder de Cristo, a la misericordia de Cristo, a las satisfacciones de Cristo, a la redención de Cristo y a los méritos de Cristo, y con él todos los demás, la Virgen y los santos y todos los pero con los del Cristo es más que suficiente. Pero bueno, aquí habla también de todos los demás, ¿sí? Entonces, vemos que hay tres realidades en la definición de las indulgencias, ¿sí? Y es muy siempre nos preguntan, pues, ¿qué son las indulgencias? Siempre nos encontramos con que esto puedes tú adquirir la indulgencia plenaria, la indulgencia parcial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Primero se los voy a decir con mis propias palabras. Es decir, que hay ciertas actividades, ¿sí? Hay ciertos momentos que la iglesia vive, ¿sí? Es decir, que hay ciertas condiciones que en un momento yo puedo hacer que todo lo que yo hice en el pasado, ¿sí? No los pecados, sino la pena temporal de lo que yo hice, se me quede borrado. ¿Sí? Se me quede borrado. Es como si de verdad yo todo lo malo que hice, ya lo confesé con un sacerdote y Dios ya borró todo. De tal manera que si yo me muero en ese momento y estoy bien confesada, pues bueno, dice la iglesia que puedo entrar al cielo. Eso es lo que dice la iglesia. Y yo sí lo creo. Entonces, y hay también un momento que puede ser nada más un poquito, es decir, indulgencia plenaria, indulgencia parcial. Quiere decir, por ejemplo, que si el día 25 de marzo, día de Nuestra Señora de la Encarnación, la misa solemne que fue a las 7 de la tarde, aquí en Encarnación. Entonces, en esta misa solemne yo voy y digo, Señor, yo vengo para pedirte la indulgencia que la voy a aplicar por mí. Así que yo vengo a misa, yo ya me confesé, tengo que venir confesada en gracia. Si comulgo ese día, rezo por las intenciones de Santo Padre, que siempre en las misas se reza, y también es recomendable una consagración a la Virgen, y entonces yo le digo, Señor, yo quiero la indulgencia plenaria para mí,
porque solamente se puede aplicar para mí o para una persona muerta. Pero aquí viene lo especial, ¿sí? No es que la indulgencia perdone los pecados. ¿Cómo? Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo está eso? ¿No perdona los pecados? No. Ella quita la pena temporal. Hay dos penas. El pecado mortal tiene dos penas. Una, el pecado mortal me puede dar la muerte eterna. En sí me da la muerte eterna. La pena, ¿sí? Eterna, es decir, me puede hacer que yo me condene. Y otra pena que es la pena temporal. Son dos penas, imagínense. Cada pecado son dos penas. Entonces, cuando yo voy y me confieso ante el sacerdote, se me quita la pena eterna. Ya no me voy a condenar. Pero sigue la pena temporal, lo que ya explicamos la otra vez. Sí, por ejemplo, si yo, exactamente lo que dije la semana pasada, si yo le robo 1,000 pesos a una viejita, ¿sí? Yo soy un ladrón y le robo 1,000 pesos. Voy y me confieso y digo, ay, esa viejita era todo lo que tenía para comer, yo me arrepiento de verdad, ¿cómo se los fui a robar? ¡Qué bárbara! Ni modo, voy a ir a confesarme. Entonces voy con el sacerdote y digo, sí, estoy arrepentida, le robé el dinero a la viejita. Muy bien, ya no te condenas, ya te perdono el pecado, ¿sí? Muy bien, pero tienes que regresarle ese dinero. No, yo no se lo voy a regresar, ya me lo gasté y yo no se lo voy a regresar, ya me confesé, esto es todo. No. Entonces ya se quitó la pena eterna, ya no me voy a condenar por ese pecado, pero la pena temporal, lo que yo debo de restaurar, ahí está, ¿sí? Yo tengo que regresar ese dinero, y no solamente regresarlo, sino restaurar lo que hice por mi pecado en mi vida y con la viejita. Entonces no es solamente que yo haya pecado, irme, hincarme con un sacerdote y ya a seguir adelante. No, yo tengo que restaurar. Queda lo que es la pena temporal por todos mis pecados. Entonces, una de las maneras que yo puedo quitar esa pena temporal son las indulgencias. Pero otra manera que yo puedo quitar la pena temporal es restaurando. Es decir, regresando lo que yo hice. ¿Sí? Y eso es un poquito, ese tema también es muy sencillo. Yo sí quisiera que ustedes, y los que me están escuchando, me dijeran, no lo estoy entendiendo. O quisiera un poquito que me explicara más eso, porque pues, es importante que lo entendamos, ¿sí? Después de esta pausa vamos a retomar nuevamente este tema, porque aunque es muy sencillo, pues sí tenemos que explicar varios puntos. Vamos a esa pausa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. La cuaresma se está terminando. Es tiempo de que te prepares para la Pascua Juvenil. Te invitamos al evento de jóvenes más grande del año. El sábado 4 de abril, saliendo de Plaza Carrusel a las 8 de la mañana. Para más información, llama al 683-6867. No olvides llevar tu playera blanca. Pastoral Juvenil Tijuana te invita. Cristo vive. Que todos seamos uno. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Continuamos con ustedes en este programa de formación comunitaria y bueno, pues ya estamos en el tercer segmento y estamos viendo un poquito lo que es el purgatorio, pero para ver el purgatorio pues tenemos que meternos un poquito en algunos otros temas, ¿sí? Y veíamos que el pecado mortal, ¿sí? Podemos decir que tiene dos culpas, así nos lo dicen para explicárnoslo
en nuestra Iglesia Católica. 2 penas, perdón. La pena temporal y la pena eterna. Si yo cometo un pecado mortal, ¿sí? Yo tengo, si no lo confieso, tengo la pena eterna. Me puedo condenar. Y eso es una realidad. Si yo muero en pecado mortal, es jugar con fuego, es decir, poner en un grave peligro mi salvación. Por eso dice que estar en pecado mortal es como morir, estar dormidos con una cobra. Cualquier rato me va a morder y me va a matar. No, es que jugar con mi salvación es peor que jugar a la ruleta, no sé, una ruleta que decían de los balazos, ruleta rusa, algo así, no sé, no recuerdo ese juego, pero es terrible. No puedo, no debo de poner en peligro mi salvación eterna. No debo de poner en peligro. Así que si yo estoy en pecado mortal, inmediatamente yo tengo que buscar reconciliarme con Dios, arrepentirme de mi pecado, salir de ese pecado, ¿sí? Y reconciliarme con Dios. Sí. Y yo de verdad, a mí me da mucha pena con aquellos matrimonios que no pueden casarse. Hay muchos matrimonios que pueden casarse y no lo hacen porque no quieren con el compromiso. Si de tanto nos va mal, nos separamos, y qué tal si nos va a ir mal y luego ya estamos casados por la iglesia. No, me refiero a aquellos que de verdad no pueden casarse. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos hijos y su esposo o ellos mismos tuvieron un matrimonio anterior. Qué pena. Yo creo que el Señor va a tener misericordia. Yo conozco muchos y yo pido por ellos para que el Señor los deje, ¿verdad?, morir y antes haberse confesado. Y el Señor es tan fiel que va a ser así. Y aquellos que no quieren, pues eso es lo que aquí viene el peligro. Aquellos que saben que están en pecado mortal, pero no les importa. No les importa. Tampoco hoy comulgué. Luego, mañana, pasado. ¡Qué barbaridad! No sabemos a qué hora nos llega la muerte. Y entonces, si yo tengo pecado mortal en mi vida, tengo la pena eterna que me lleva a la condenación. Sí, bueno, salvo que Dios sea en su infinita misericordia, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿para qué poner en peligro mi alma? Y la pena temporal. Cuando yo confieso el pecado, vuelvo a repetir, se quita la pena eterna. Ya no me condeno por ese pecado mortal. Pero sí debo yo de pagar la pena temporal. Entonces, si yo me muero en ese momento, pues me voy al purgatorio a pagar la pena temporal. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que hace el purgatorio. Y eso es precisamente lo que hacen las indulgencias. No que nos quiten los pecados, nos quita la pena temporal. ¿Sí? Así que eso es exactamente lo que sucede en el purgatorio. Entonces, si tienen ustedes una pregunta o algo más profundo, mucho más teológico, pues díganla y yo voy y le pregunto a nuestro señor arzobispo o a cualquier sacerdote que venga y nos explique eso, mucho mejor. Sí, pero así sencillamente, pues esto es muy, muy someramente lo que es y cuál es el sentido del purgatorio. Entonces, el purgatorio son para todos aquellos de nosotros que seguramente yo voy a estar en el purgatorio no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo, seguramente que voy a estar en el purgatorio, pues purgando aquello que no restauré totalmente en la tierra. Pero lo más hermoso es que yo puedo restaurar por muchas maneras. Se nos dice, la iglesia tiene esta doctrina, ¿sí?, de que si yo en cada una de las Eucaristías, ¿sí?, se me baja la pena temporal. En cada uno de los sacramentos, haciendo obras de caridad, se me baja la pena temporal. Por eso los grandes pecadores luego se dedicaban a hacer mucha penitencia para quitar esa pena temporal. Por eso los grandes pecadores se dedicaban siempre a dar todo su dinero a los pobres y a hacer obras y obras de misericordia. Sí, para quitar esa pena temporal. Yo conozco una persona que nunca ha escondido su pecado. Un sacerdote que él dice y nunca ha escondido que fue un gran pecador. Y ahora yo soy testigo de todo lo que ha restaurado a la iglesia. Y lo ha restaurado en bienes materiales y en bienes espirituales. Y yo ahí veo cómo de verdad esta persona está tratando con todo su corazón de restaurar todo lo que él dice que hizo en su juventud.
¿sí? El gran pecado que hizo en su juventud. Entonces se trata de restaurar todo haciendo una obra en la iglesia, ¿sí? Una obra material y una obra espiritual. Nosotros también debemos de tener muy en cuenta todo lo que hemos hecho, ¿sí? Yo estaba cada vez me reviso, ay, ¿qué debo? Porque es una realidad, es bien especial. Yo me ha tocado en muchas ocasiones asistir a personas que no se pueden morir. No se pueden morir, ya están a punto de morir. Ya el doctor dice, pues yo no sé por qué no se ha muerto, pues ya debería estar muerto, pero no entiendo por qué está vivo todavía. Uno de ellos, pues fue mi papá precisamente. Otro de ellos fue un tío muy cercano para mí, mi segundo padre, un tío muy querido para mí, y que yo fui testigo. Yo estuve allí cuando él estuvo muchísimo tiempo en una agonía y que no podía morirse, Y bueno, cuando ellos se ponen en paz con todos, cuando ellos piden perdón a sus hijos y sus hijos piden perdón, ¿sí? A ellos, o hay algo que no los deja morirse porque así lo sienten ellos, y cuando eso ya es superado, ellos se mueren. Entonces sí hay muchas cosas. Aquella persona que debe mucho dinero debe de pagarlo porque sí hay que pagar lo que debemos. Aquella que prometió algo sí debe de hacerlo. Por eso los sacerdotes mismos nos dicen, si prometes una manda, págala, debes de pagarla. Sí, dicen, esto no es una doctrina. Sí, hay una creencia que no quiero decir que sea una realidad. Sí, solamente que nos dicen que, por ejemplo, en esas peregrinaciones de San Juan de los Lagos, que van y se tardan varios días, y algunas personas que a mí me han platicado dicen, no, madre, ¿qué cree? Es que sí se ven fantasmas que van haciendo la peregrinación. Ay, ¿cómo sabe usted que es un fantasma? Porque no se junta con nadie. Ellos van solos, ¿verdad? Y no se paran a descansar, van camine, solos. Y entonces dicen, mira, ha de ser un fantasma porque con nadie se junta, ¿verdad? Y es que hay la creencia de que quien hizo la promesa de hacer esa caminata de San Juan de los Lagos, ¿sí? Entonces, como se murió, entonces Dios lo manda a que la lleve a cabo. Y entonces es una creencia popular, tiene su fundamento. Yo no digo que así suceda, yo no estoy diciendo que eso suceda, pero tiene su fundamento. Él hizo una manda, prometió una manda, como nosotros lo sabemos, y si vas con un sacerdote, te dice, pues hay que pagarla, o él mismo te dice, podemos quitarla, pero él puede, no sé cómo lo haga. Sería una buena pregunta para el señor arzobispo, ¿qué sacerdote puede quitarla o cambiártela por algo más factible? Algo que digas tú, pues lo puedes hacer. Pues una viejita ya no puede ir a San Juan de los Lagos caminando, no puede, ya está operada de los pies, ya está fracturada, pues ya no puede. Entonces, ¿cómo puede cambiarse? Sería una buena pregunta, que el sacerdote pueda cambiar esa manda. Pero hay que cumplirla, dice muy claramente la palabra de Dios. Si prometes algo, cúmplelo. Si no, no prometas nada. Es mejor no prometer nada. Igual para los que tenemos una alianza, mejor no hay que hacerla porque el Señor va a decir, me prometiste algo y no lo cumpliste. No es un juego todo lo que prometemos a Dios, no es un juego todo lo que hacemos. Todo tiene una consecuencia, absolutamente todo tiene una consecuencia. Y yo cuando digo algo y luego me lo dicen o hago algo y luego se me revierte contra mí, digo, ay Señor, pues me duele mucho y siento bien feo, pero qué bueno que lo estoy pagando aquí, aunque me duela y aunque me duela mucho, pero ya lo pagué. Bueno, creo, quién sabe, ¿verdad? Pero ya hablaron de mí, ya me humillaron, ya me regañaron, ya me hicieron esto, así que creo que ya lo pagué y bueno. Qué bueno, y a veces dicen los viejitos, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que paguemos aquí en la vida. Pues quién sabe, eso ya es de cada quien. Entonces, esto es en pocas palabras lo que la Iglesia nos presenta como la doctrina o las citas bíblicas de el purgatorio. También nos habla en Mateo 11 del 20 al 24. Mateo 11 del 20 al 24.
Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de los milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que ensayar y cenizas se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma te hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el de hoy. Por eso les digo que en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Verdad? Entonces vemos también que hay un juicio y que también puede haber pues mucha misericordia. Y bueno, pues aquí entra también lo que hay una piedad muy conocida como es el orar por nuestros difuntos, el orar por las ánimas del purgatorio. Y que en muchas ocasiones muchos jóvenes también a mí me han preguntado, ¿qué es eso de orar por las ánimas del purgatorio? Como que se me hace de viejitas. Como que se me hace una creencia muy popular que no tiene fundamento en la iglesia. No, claro que tiene su fundamento. Y después de esta pausa vamos a ver eso de orar por las ánimas del purgatorio. Vamos a una pausa y regresamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1,000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Son las 10 de la mañana, 42 minutos. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Y estamos de regreso en su programa Formación Comunitaria. Sí, entonces vamos a ver que en esto también se conecta por qué los cristianos católicos rezamos por las ánimas del purgatorio, ¿sí? Y que es un poquito muy sencillamente, pues nos basamos precisamente en lo que acabamos de leer nosotros en el segundo libro de Macabeos, ¿sí? Segundo libro de Macabeos 11, 20, 24, que dice que Judas mandó hacer un sacrificio a Jerusalén por los que habían muerto, que habían pecado, porque se les encontró esos ídolos en sus ropas. Así que a partir de allí, pues nosotros sabemos que lo que nosotros podemos hacer aquí en la tierra, apoyando a nuestros hermanos de la iglesia purgante, ¿sí? Recordemos que somos todos el cuerpo místico de Cristo que lo conforma la cabeza que es Cristo, por supuesto, la cabeza que es Cristo, y nosotros el cuerpo místico lo formamos. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia triunfante, la que está en el cielo, la iglesia purgante que está en el purgatorio y la iglesia militante que está en la tierra. Y eso nos lo dice muy bien, si ustedes no han visto la película del Gran Milagro, esto es bien sencillamente y con dibujitos nos lo explica muy bien a la hora de la Eucaristía, que nos dice esa película que ahí se reúnen el cuerpo místico, que están presentes tanto la iglesia gloriosa de los que están en el cielo, los del purgatorio, los que hay aquí en la tierra. Qué bonito. Qué bonito. Así que nosotros aquí en la tierra podemos orar por ellos para que el Señor, ¿sí?, como quien dice, agilice su purificación y puedan salir más rápido del purgatorio. Ellos no pueden orar por sí mismos.
ya se acabó, porque eso dice precisamente el Evangelio según San Mateo: mientras vas por el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Mientras vas por el camino, terminándose ya, se acabó, ya no puedes hacer nada por ti mismo. Eso no lo dice la iglesia. Entonces ya estoy yo esperando la misericordia de los demás, que recen. Yo sí rezo por las ánimas del purgatorio, yo sí rezo, sí, porque eso de tener compasión por aquellos que sufren, pues también ellos están sufriendo por la separación de Dios, y sufren pues con mucha paz seguramente. Ya lo voy a saber cuando esté yo allá en el purgatorio. Como dice el padre Jeff, yo soy la que voy a pagar la luz, es decir, la última que voy a salir del purgatorio. A mí me llama mucho la atención. Ustedes me dirán si recuerdan cuando se aparecía Nuestra Señora de Fátima, me parece, no recuerdo si es de Fátima o de Lourdes, pero creo que es de Fátima. Le preguntaron a una de las videntes, le dijeron: dile a la Virgen, pregúntale si mi hija. Una señora se acercó y le dijo: pregúntale si mi hija se salvó, porque ya había muerto. Entonces le pregunta a la Virgen que si se salvó su hija. Y dice: sí, se salvó, está en el purgatorio. Y le dice: dile que cuándo va a salir. Y eso que le contestó fue terrible. Dice: no, va a salir hasta el último día hasta que sea el juicio final, o algo así. ¡Ay! Pues ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, verdad? Es decir, pues muchísimo tiempo, dependiendo, pues aquel que se arrepiente en el último día y que ha tenido grandes pecados, pues imagínense, yo creo que hasta el fin del mundo vamos a estar ahí purgando nuestros pecados. Entonces, ¿en qué se basa el que nosotros oremos por las benditas almas del purgatorio? Pues simplemente en este mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si nosotros tenemos es de amar a nuestros hermanos que están en el purgatorio, ¿sí? Y nosotros las necesidades que de nuestros hermanos aquí en la tierra, pues es la comida, la bebida, el vestido, ayudarnos unos a otros. Pues en nuestros hermanos del purgatorio, la manera que nosotros podemos ayudar, ¿sí?, es orando por ellos, ofreciendo la Eucaristía, que es la oración más perfecta por ellas, para que sean liberadas de sus penas y vayan a disfrutar pronto, pues, del cielo ya, ¿sí? Entonces, definitivamente nosotros podemos orar por ellas, ¿sí? Y esto es una doctrina de la Iglesia, pues, que ha estado desde siempre. Todos los grandes santos han tenido muchísimas revelaciones, ¿sí? Muchísimas revelaciones, ¿sí? Por ejemplo, Santa Gertrudis, ¿sí?, fue ferozmente tentada por el demonio cuando estaba por morir. El espíritu demoníaco nos reserva una peligrosa y sutil tentación para nuestros últimos minutos. Como no pudo encontrar un asalto lo suficientemente inteligente para esta santa, él pensó en molestarla. Su beatífica paz, sugiriéndole que iba a pasar larguísimo tiempo en el purgatorio, puesto que ella desperdició sus propias indulgencias y sufragios en favor de otras almas. Pero nuestro Señor, no contento con enviar a sus ángeles y los miles de almas que ella había liberado, fue en persona para alejar a Satanás y confortar a su querida santa. Él le dijo a Santa Gertrudis que a cambio de lo que ella había hecho por las ánimas benditas, la llevaría directo al cielo y multiplicaría cientos de veces todos sus méritos. Es que Santa Gertrudis había orado siempre por las ánimas del purgatorio. Siempre era parte de su vida, orar por las ánimas del purgatorio. Otro ejemplo, el beato Enrique Suso, de la orden dominicana, hizo un pacto con otro hermano de la orden por el cual, cuando el primero de ellos muriera, el sobreviviente ofrecería 2 misas cada semana por su alma y otras oraciones también. Sucedió que su compañero murió primero y el beato Enrique comenzó inmediatamente a ofrecer prometidas misas. Continuó diciéndolas por un largo tiempo. Al final, suficientemente seguro que su santamente muerto amigo había alcanzado el cielo, cesó de ofrecer las misas. Grande fue su arrepentimiento y consternación cuando el hermano muerto apareció frente a él sufriendo intensamente y reclamándole que no hubo celebrado las misas prometidas. El beato Enrique replicó con gran arrepentimiento que no continuó con las misas, creyendo que su amigo seguramente estaría disfrutando ya de la visión beatífica, pero agregó que siempre lo recordaba en sus oraciones. Oh hermano Enrique,
Por favor, dame las misas, pues es la preciosísima sangre de Jesús lo que yo más necesito, lloraba la sufriente alma. El beato comenzó a ofrecerlas y con redoblado fervor. Ofreció misas y ruegos por su amigo hasta que recibió absoluta certeza de su liberación. Luego fue su turno de recibir gracias y bendiciones de toda clase por parte de su hermano querido, liberado y muchas veces más de lo que hubiera esperado. Es decir, también nosotros esperamos que cuando yo rezo por las ánimas del purgatorio, ellas van a llegar al cielo. Y cuando ellas estén en el cielo, pues entonces ya pueden rezar por mí. Ya pueden, interceder por mí. Entonces, eso es favor y favor. Es decir, lo que yo doy, voy a recibirlo, ¿sí? Es decir, que cuando yo rezo por las ánimas del purgatorio, a su vez ellas van a rezar por mí cuando ya estén en el cielo. Así que me conviene rezar por las ánimas del purgatorio. Y no es solamente una creencia de las viejitas, no. Yo conozco muchas personas muy preparadas que rezan por las ánimas del purgatorio. Recuerdo un padre que es trapense, el padre Lázaro, un hombre muy santo y un predicador excelente. Él había sido dominico, se salió con los dominicos para irse con los trapenses y era cuando nosotros íbamos de retiro a la Trapa, él era nuestro predicador, excelente. Y él viajó a San Luis Potosí y fue a ver al padre Pablo. Y no lo podía ver por X situación. No, él dijo, es que llévenme con Pablo. Y lo llevamos con Pablo, con padre Pablo, nuestro fundador. Y era para decirle, yo te comprometo que cuando me muera tú vas a ofrecer las misas por mí. Y el padre Pablo pues se comprometió, dijo, pues sí, está bien, yo me comprometo a ofrecer las misas por ti. Pero él estaba allí para comprometerlo. Pero bueno, pues hemos llegado al final de este programa, Formación Comunitaria. Y tenemos una invitación para ustedes. Ya les damos las gracias por su asistencia a la cena de gala que fue el día 21 de marzo y tenemos otra cena para el día 25 de abril. Pero ahora va a ser en un lugar mucho más grande, mucho más céntrico, así que ustedes no pueden dejar de ir. Sí, es en el Salón Jardines del Sol, en el Boulevard Federico Benítez, 153.00. 15.300, es el número 15.300 en Fraccionamiento Pedregal. ¿Sí? Allí es sábado 25 de abril a las 8 p.m. tenemos la cena de gala Pro Radio Koinonia. Así que ustedes pueden llamar, no tenemos el precio todavía, pero va a ser un precio muy económico como lo fue esta cena pasada. Así que apóyenos para que podamos continuar nosotros con este proyecto de Koinonia Radio. Y si usted no puede ir a la cena, pero sí puede ir al desayuno Pro Radio que cada mes se hace en La Escondida, pues allí lo esperamos. Cada mes nosotros en La Escondida tenemos un desayuno Pro Radio Koinonia. Y también tenemos lo que es la moringa. Usted puede llamarnos en este momento, le recordamos al 608-3652 para preguntar qué es lo que hace la moringa. Tenemos miel totalmente natural, virgen, que también usted puede comprar para apoyarnos en esta obra. Y también tenemos pues lo que son los radios y varios productos que salen de la miel. Todo esto lo hacemos ¿para qué? Pues para ayudarnos un poquito y ayudarle al Padre Jeff con esta gran carga que tiene de pagar cada mes lo que es Koinonia Radio. Así que usted puede apoyarnos y la manera que usted pueda. Yo creo que en el nombre del Señor Jesús le doy las más sentidas gracias y le digo que gracias por todo lo que está haciendo y les pido que nos ayuden un poquito más. Pues hemos llegado al final de este programa, Formación Comunitaria. Les deseamos todo bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos
Estás escuchando